Aquí los incas traían niños desde Cusco para sacrificios rituales. Esta es la isla de la Plata y su nombre se debe a que los españoles encontraron mucho oro y plata y joyas de los incas y de la cultura manteña. Estás en una isla que tiene 3000 años siendo considerada sagrada. Esto no lo puede decir Galápagos. No solo eso, aquí hay fauna, aves y tortugas que las encuentran en Galápagos. No hay que pagar miles de dólares como allá. Pueden venir aquí por tan solo $40. Y voy a empezar mi primer día aquí en Ecuador con quizá una de las aventuras más increíbles que viviré en este país. El costo de este tour es tan solo de $40 si lo agendan aquí con Mandala. Pueden encontrar incluso desde $35 si caminan por la bahía, pero $5 extras les da la seguridad y el ritmo que te recogen en tu puerta. Miren, y empezamos el recorrido desde frente al mar. Al final del video les cuento las formas que tienen para llegar a Ecuador y vivir esta aventura y también cómo lo hice yo. Esto funciona así. Hay una asociación de transportistas de aquí de Machalilla. Todas las agencias que están aquí no tienen yates propios. Ellos son los que ubican a los turistas y se los mandan a ellos. Hacen grupos de 16 personas y todos juntos de diferentes agencias armamos un grupo y nos vamos para la isla. Buenazo. Buen provecho, buen provecho. Van a comer rico ustedes, ¿ah? Y así inicia esta aventura. Vamos embarcando en el puerto. A diferencia de Galápagos, Isla de la Plata tiene más de 3000 años de historia humana y es considerada una isla sagrada, tanto por los manteños, por los incas e incluso por los españoles, que vieron la aparición de una virgen en la roca. Les cuento la historia en el lugar. Vamos saliendo recién desde Puerto López y nos espera un recorrido de más de 1h30 hasta la isla. El primer registro de navegación en alta mar de toda América data de casi 4000 años atrás. Los navegantes de la cultura valdivia cruzaron este océano abierto para llegar a esta isla. Venían únicamente a dejar ofrendas. Eso dice todo sobre la importancia de este lugar para el mundo antiguo. Y estamos llegando a la isla de la Plata, conocida como la mini Galápagos, o la Galápagos de los pobres. Pero su nombre no le hace justicia. Llegamos, vamos dando los primeros pasos en esta isla sagrada. Sí, Galápagos es alucinante y también increíblemente caro, pero aquí tienes prácticamente la misma fauna y estás en una isla que tiene 3000 años siendo considerada sagrada. Esto no lo puede decir Galápagos. Esta es la Isla de la Plata y su nombre se debe a que los españoles encontraron mucho oro y plata y joyas de los incas y de la cultura manteña. Y además se dice que el pirata Drake le robó tesoros a los españoles y los escondió aquí. Ahora están solamente abiertos dos circuitos, el negro y este gris. Aquí básicamente ven los acantilados y alguna oportunidad de ver diferentes especies. Por el negro sí o sí van a ver las fragatas, tal cual indica esos colores. En el rojo ven los piqueros de patas rojas. Ya vamos a ver los azules, aquí también pueden ver incluso de patas rojas. Para tener ese color se alimentan de langostas, camarones, mientras que los azules de peces. Y por el lado amarillo, que es el lado más alejado, pueden ver incluso los piqueros de Nazca. Increíble, ¿no? Llegamos, cruzamos, esperamos unos minutos que todos se acomoden y empezamos el sendero. Debido a que el grupo regularmente son de 16 personas, se dividen según la condición física de cada quien. Empezamos la primera parte del trail juntos y luego se dividen en dos trails y uno elige el corto o el más largo. Este lugar es una reserva nacional y este fue expropiado por una familia que lo ocupó hace décadas atrás. Ahora la reserva la mantiene totalmente protegida, no se puede traer comida, está muy bien conservada. Por eso es que las diferentes especies de aves no le tienen miedo al ser humano. Vamos a tener la oportunidad de cruzarnos algunos piqueros de patas azules a nuestro lado. Y con suerte podremos hacer snorkel y ver algunas mantarrayas gigantes y tortugas.
¿Escuchan el sonido de los pájaros? No los veo, pero están en todo alrededor. De verdad que nada más caminar por aquí es una belleza. Después de 1 kilómetro de caminata, miren esta parte que hemos llegado. Estamos caminando en el medio de las lianas. ¡Qué increíble! Ven, venimos caminando desde el mar. Ya pasamos 20 kilómetros y medio. Continúa la caminata. Silvano, ¿tú eres natural de aquí de Puerto López? Claro que sí. ¿Cuántos años llevas haciendo este guiado, hermano? 14 años, y tú estás jovencito. Yo creo que lo más increíble que he visto en mi vida aquí es la ballena blanca. ¿Ah, sí? ¿Has visto una ballena blanca? Claro, fue la del año pasado. Ah, mira, no sabía Primera y eso. única vez en Ecuador. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabe que en el mundo solo hay 2 ahora? ¿Dos? ¿En serio? 2 jorobadas blancas. ¿Y acá vinieron? ¿Y acá vinieron? Vino una. Entonces el año pasado por primera vez se reportó una ballena blanca en Ecuador, una jorobada blanca, y fue vista en este tour, en Isla de la Plata. Para mí el día más brutal Bendito de día mi tuyo. vida. Claro. Los videos son míos. That's amazing! ¡Mira la cola, la cola! ¡Qué bacán, loco! La cara de felicidad, mira. O sea, Cada vez que la ves. fue... Qué belleza. O sea, al principio era toda emoción, pero ya después, cuando ya la vimos todo, ya pasó la emoción y todo lo demás, yo estaba llorando. Yo he visto 2 ballenas, hasta 3 ballenas saltar al mismo tiempo. O sea, es algo increíble, sí. Cuando la gente ve una ballena saltar por primera vez, como ¡ah! Sí, claro. Y todo, hay gente que llora. Ojo, es normal. Yo todavía me emociono, pero por ver vistas a ballenas, chuta, no se compara con nada. Lo que se hizo viral los videos, el de mira la cola. La cola en la ballena es como la huella dactilar, ¿no? A través de la cola tú puedes saber si es una nueva ballena o es una de las ballenas existentes. Por ejemplo, el griterío de mira la cola era porque estaba ya el video. Y se imaginan si hubiera sido una nueva ballena para el mundo, una blanca. Claro. Hubiera sido la tercera, pero ojo, era el primer registro, primero y único registro En en Ecuador. Ecuador Wow. en todos los años de investigación de ballena. Una ballena blanca. Y una ballena blanca. Se dice que hay registros que acá se han encontrado 4 ofrendas de niños traídos de Cusco por los incas. ¿Es eso cierto? Los entierros ¿De Capacucha? Sí, Capacucha. los Capacuchas, sí. Sí, es cierto entonces. Sí, es cierto. Y eso es en la parte baja donde empezamos la caminata. Entonces hay una pequeña explanada porque eso era lo que buscaban los incas. Claro. Lo que se sabe es que según las personas quienes lo investigaron, este era como crear un tipo de interacción entre los incas y los manteños. Exacto. Esta isla fue un centro ceremonial. Y luego los manteños venían aquí a escoger el Spondylus premium, por así decirlo. Y además los que vienen de Manta como tal, de la actual ciudad de Manta, es que adoraban a la diosa Urmiña, ¿no es cierto? Así es. La diosa Urmiña era representada en una piedra de esmeralda tan grande como el huevo de un avestruz, ¿es cierto eso? Exacto, sí. Y tenía el rostro humano. Así dicen. Entonces, aquí los manteños, además de adorar a la diosa Urmiña, también conseguían este Spondylus que era más valioso que el mismo oro y comerciaban a los mayas y hasta los incas, incluso hasta la zona sur de Chile. Eran grandes navegantes y no eran guerreros, y aún así se mantenían su predominio y nadie los atacaba, solo hacían comercio. Eran muy respetados, pues, ¿no? Ellos a través de la concha de Spondylus crearon el famoso shakiras. Que Sí. eran como monedas, eran básicamente collares como con pequeñas monedas que ellos lo hacían para hacer trueque o intercambio. Entonces, cuando ya los incas llegaron, dicen que encontraron, tú me corregirás, muchas ofrendas de Spondylus por todos lados, y por eso dijeron, este lugar es sagrado, lo respetaron, lo volvieron una huaca, y por eso ya traían a estos niños para hacer aquí Exacto. el capacucha, ¿no es cierto? Exacto, interacción y trueque. Ojo, hay concha de Spondylus en Centroamérica y el Spondylus no es propio de Centroamérica, Claro. es propio de este lado. De este lado, sí, claro. Entonces por eso los manteños se los consideran grandes navegantes. La isla tiene 3 grandes conexiones, cielo, tierra
y agua. Entonces, si tú estás en un punto alto, tienes cielo, tierra y agua alrededor. Increíble. Entonces, la isla fue un centro ceremonial, más no para vivir. Sí, es cierto, no es como Galápagos, que es tierra volcánica. Esta es una tierra que se separó de la parte principal, pero sí podemos decir, a diferencia de Galápagos, que es tierra ceremonial, tierra espiritual, tierra sagrada. Además de usar estos sacrificios para adoctrinar a los manteños, existe una teoría de que Viracocha, el dios principal de los incas, podría haber llegado a esta isla. Diversas crónicas relatan que se despidió de sus seguidores en Manta, a solo 40 kilómetros de aquí, y comenzó a caminar sobre el mar hacia el oeste. En ese trayecto, arqueólogos han descubierto una ciudad 13 veces más grande que Machu Picchu, aún cubierta bajo los árboles en las montañas. En el siguiente video llegaremos hasta ella. A solo 30 minutos de aquí, tras esas montañas, una ciudadela más grande que Machu Picchu. Se encuentran aún bajo los árboles y ahora nos dirigimos para allá. Vamos a explorarla. Me advirtieron que esta caminata ya la hacía bajo mi responsabilidad. ¿Cuánto tiempo me toma todavía? Aquí ya está. ¿Sí? No puedo dejar de sentir mucha emoción. Ya estamos llegando, desde aquí puedo ver. Estamos muy cerca, en toda la montaña al fondo. Llegamos a la primera señalización donde nos indica que vamos a hacer fragatas en esta zona. Pero ahora haremos una breve parada. Seguro el guía nos va a explicar algo. Entonces aquí tienen para elegir 3 senderos. Este, de los acantilados, que llegan, tal cual dice el gráfico, hasta la parte baja. Tienen esta otra opción, la punta Machete, que va más allá al fondo, pero la cierran en época de lluvias. Y la opción que fuimos nosotros, que es más larga, ven fragatas de cerca, tienen vistas panorámicas, ¿sí? Y es el sendero de las fragatas. Si elijan este trail, tienen una vista panorámica, ven mucho más fragatas, incluso de muy cerca, pero la posibilidad de ver piqueros de patas azules es más baja. Van a ver, ahora vamos para allá y vamos a tener la suerte de verlas. Vamos, por favor. A diferencia de Galápagos, esta isla no es una isla de formación volcánica. Esta se separó hace miles y miles de años de la costa de Puerto López. Este es un piquero de patas azules, pero bebé. Cuando son jovencitos o bebés, aún no tiñen sus patas azul, porque las azul vienen del mar. Mientras más peces coman, más azules se ponen las patas. Mientras que él, no, es blanquito, miren. Cuando son adultos ya tienen sus patas azules. Y en época de cortejo, mientras más azul es la pata, demuestra la vitalidad para la caza. Y por eso las hembras los eligen. Y estamos en la cima de la isla. Desde aquí vamos a poder ver a las fragatas mucho más cerca. Esta isla es visitada hace 3000 años. 2000 años antes de Cristo, pobladores de la cultura de Valdivia visitaban ya el lugar y lo consideraban sagrado. Siglos después, los manteños, la cultura manta aquí en esta costa, también consideraban esta isla sagrada. Miren, un piquero de patas azules, pero es jovencito. Y se supone que ellos hacen así para el cortejo y levantan su pico y sus alas, ¿no es cierto? Los machos le pegan un silbido al... Porque el sonido típico es como... Y el... Pero cuando están en cortejo le pegan el baile, que levantan las patas bien despacio, es como, mira mis patas, mi amor. Y ahí le pegan el... Ahí Mira cayó. qué azul estoy. Continuamos. Y ahora miren las fragatas. Están muy cerca nuestro. ¿Cómo se posan al borde? Aquí en esta isla también se cree que el pirata Drake dejó uno de sus tesoros. Aquellos tesoros que les robaban los españoles. Esos piratas aún no se han ido de aquí. Pero en esta vez son las fragatas. Son los piratas del aire. Porque ellos no pueden bajar al mar a coger los peces. Entonces, ¿cómo se alimentan? Les roban otras especies, se alimentan en el aire. Son los piratas actuales de esta isla. Miren. Miren la belleza de estas fragatas. Y están aquí, en todos nuestros alrededores. Están volando a metros mío. Son cientos de ellas. Y aquí vemos otro tipo de fragatas. Los machos más fuertes tornan de un color rojizo. Mírenlos, miren este acercamiento.
Y aquí podemos encontrar diversa fauna, así como en Galápagos. Fragatas, que este tipo especiales, piqueros de patas azules y las populares tortugas únicas de Galápagos también están aquí. Imagínense, no hay que pagar miles de dólares como allá. Pueden venir aquí por tan solo $40. Llega la mamá, justo lo que decía, le está dando comida, ¿ven? Es un pata azul. Lo genial es que encontramos varios, siempre en todo el sendero hay algunos paraditos. Son bebés, son jóvenes. Parece que las madres los dejan aquí hasta que sean adultos y fuertes y les traen comida en esta zona. Es como sus nidos, pero en el medio del sendero. Están peleando por la comida que le trajo. La mamá le trajo comida y luego solo le dio al uno. Qué suerte tuvimos para presenciar esto. Siguen acá. Este está a punto de verse celeste, miren. No está en bebé. ¿Lo ven? A diferencia del otro, que ya tenía las patas totalmente azules. Aquí hay más. Y este sí también azulitos. Estos ya son más adultos, como los que se nos acaban de volar. Y acá hay otros. Mira. Palo santo. Y tiene su fruto. ¿Mm? Miren. Como si Iván no se lo come como si nada. Y hay algunas creencias que si te lo comes te mueres. Bueno, morirá en el intento, ¿no? ¡No! ¡No lo hagas! Comiendo palo santo. Tú que aquí, ¿qué es lo más extraño que has oído hablar sobre temas ritualísticos o temas antiguos de tus antepasados que te contaba el abuelito del abuelito, como así decirlo? Los piratas, pues, mijo. Los piratas, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! A ver, la isla tiene cuevas y se sabe que antes la gente que llegó al principio encontraba osamentos. Se dice que incluso que hay por ahí una teoría que Drake, el famoso pirata, aquí que le robaba el oro y la plata a los españoles, dejó por aquí un tesoro, ¿no? Por eso le llaman la Isla de la Plata, porque tanto los españoles como este pirata dejaron estos tesoros, ¿no? Las primeras personas vivieron aquí y descubrieron monedas de plata y resto de plata. En la Ah, sí. Por eso el nombre de la bahía es Bahía Drake. Bahía Drake. En honor Ah, a Sir en Francis honor a Drake. Sir Francis Drake. En el siglo XVI, Drake fue uno de los piratas más famosos. La reina de aquel entonces le dio la categoría de Sir. Llegó a ser Sir Francis Drake. Para muchos un gran navegante, para otros el peor de los piratas. Cuando él regresaba a Inglaterra, llegó a sus tierras, repartía sus botines con la gente pobre de los lugares de donde él descendía. Entonces por eso le consideraban un gran navegante. Se presenció aquí el primer avistamiento de la Virgen María mediante una roca tallada, bueno, no tallada, una roca natural con forma de la Virgen, y esa roca actualmente está en la Basílica de la Merced en Quito. Sí, sí se dice eso, pero también se dice ahora, con todos los cambios que hay, que esta era como una forma en que los españoles tenían más como para culturizar a las personas. Claro, esos eventos, las partes de América donde llegaron, al tratar de imponer su religión, hacían cambios. Lo vemos también en México, lo vemos en Perú, por eso imponían sus construcciones y usaban las mismas construcciones de antiguas pirámides o antiguos recintos, las mismas rocas, las usaban para construir sus iglesias, ¿no? Para que obviamente pues hagan la supresión de la ideología. Nos llevamos terminando el recorrido por la isla. ¿Cuánto más o menos de largo ha sido esta caminata? ¿Cuántos kilómetros? ¿4? El arriba tenía Toda 2 la vuelta. kilómetros y medio. Más de lo que hemos 4, ido y vuelta más como, de 4. como 5 entonces, por ahí. Víctor Emilio Es Estrada presidente. fue un expresidente. Compró la isla en 500 sucres. Pero estamos hablando hace más de 60 años atrás. Imagínate, con 500 sucres se compró esta isla. ¿Cuánto dinero? Si tú transformas la moneda de ese entonces con la de ahora, estaremos hablando alrededor de unos 20 millones de dólares, siquiera. Claro. Entonces, con 500 sucres el man se compra la isla, se hace ese mega hotel, que para esa época era un mega hotel, y hace de esta isla un lugar privado para cacería y pesca deportiva. Y aquí hizo una pista de aterrizaje. ¿Cuánto tiempo lo tuvo hasta que lo expropiaron? Se sabe que alrededor casi unos 20 años estima. Wow. Ya terminamos la caminata. Fueron 5 kilómetros en total, que hacen el recorrido más alto de las fragatas, que vale la pena totalmente. Hemos venido por ahí arriba. Llegamos a esa punta, bordeamos y regresamos. ¿Ven? Todas las fragatas que están arriba, estuvimos a su lado. Qué increíble
increíble el lugar, muy bello de verdad, no se lo pueden perder. Y nos despedimos de la isla, nos vamos a hacer snorkel, porque el tour incluye snorkel. Vamos a ver tortugas, quizás mantarrayas gigantes y si tenemos suerte delfines. Incluso por tan solo los $40 nos incluye una merienda, bebidas, plátanos, frutas, muy bueno el tour, excelente. Todo el borde de la isla tiene arrecife de coral y ahora tendremos la oportunidad de hacer snorkel aquí. Estamos snorkeleando frente a la isla. Ahora el agua está un poco turbia, pero igual hemos podido ver algunos peces y ahora me estoy acercando a la isla porque me dicen que aquí cerca están algunos corales y posiblemente aún más peces. Y se terminó. Vamos de regreso a Puerto López. 1 hora de viaje, 42 kilómetros. Terminó el tour. La verdad que estuvo buenísimo. Pero aún no termina el video. Eso, son unos capos, ¿ah? Bravos, ¿ah? Buena, buena. Y estamos nuevamente aquí en el puerto de Puerto López. Y les cuento que este es mi primer día aquí en Ecuador. Ven todos los botes que hay ahí y hacen honor a sus ancestros, porque la cultura manteña eran los reyes y mercaderes de todo el Pacífico. Ellos comercializaban el Spondylus desde México hasta el sur chileno. Puerto López es muy movido de día y noche y pueden encontrar gran oferta de restaurantes que por consumir aquí tienen acceso a las hamacas y a las sillas que ellos ofrecen frente al mar y así pueden bañarse sin ningún problema. Ahora me toca descansar en el hotel, que está increíble, y nos vamos un rato para Salango. Aún el video no termina. Como les contaba, yo llegué recién ayer por la tarde aquí y me hospedé en el Hotel Mandala, un hotel que les súper recomiendo si vienen en familia o pareja. De verdad que es increíble, están frente al mar y como vieron en la mañana, los del tour me recogieron en la puerta del hotel y ahora podré disfrutar frente al mar lo que queda de tarde y luego irme a Salango. Como les conté, el tour cuesta solo $40 y en la zona pueden encontrar hospedajes desde los $10. De verdad que es muy económico. No dejen de venir aquí, que es un paraíso de Ecuador. Y aquí les dejo un dato más por qué elegir Hostería Mandala. Ellos fueron los primeros que ayudaron a la recuperación del esqueleto de esta ballena que lamentablemente fue encontrada en la costa ya sin vida debido a la contaminación, lo cual le produjo un cáncer de estómago. Es una ballena jorobada de 13 metros de largo. Y justo al frente tenemos el Mandala. Pero miren la diferencia. Aquí no hay prácticamente nadie. La playa es de nosotros. ¿Saben lo que me gusta? Que aquí son cabañas. Parece como si estuvieras en el medio del bosque, miren. Todos tienen nombres de especies marinas. En mi caso me tocó la langosta. Claro, y con lo que están viendo pensarán que cuesta carísimo. Pero pueden creer que una noche aquí para alguna persona les cuesta $50, incluido el desayuno. En otras partes del mundo una habitación similar costaría el triple por lo menos. Miren qué belleza de lugar. Ahora miren mi habitación en el Mandala. Hamacas para dos. Miren esa habitación. Miren un baño completo.
Y les cuento que el Hotel Mandala incluye desayuno y pueden elegir entre 3 tipos. El americano, que es el estándar, uno light, que viene con granola, fruta y yogurt, y yo pedí la opción tradicional de Ecuador, el bolón con queso. Miren, un desayuno completo. Te dan 2 huevos fritos, el bolón, que miren, es bien parecido al tacacho peruano, la selva, el café, un juguito que lo vamos a probar ahora mismo. Jugo natural, ¿eh? Y voy a probar el bolón. No, no es como el tacacho, este es suave. Pero sí parece que es a base de plátano también. Lo siento, hermanos de la selva, pero creo que el bolón está más rico que nuestro tacacho. Miren, estoy solo en esta playa paradisíaca, pero ¿saben qué es lo más chévere? Que justo el hotel está aquí atrás y al frente tengo el mar. Te dan esta sombría, la silla, increíble. E incluso tienen una carta digital y te pueden traer cosas hasta aquí, ¿ah? ¿Qué más privacidad quieres? Y los platos fuertes cuestan desde los 4 a los 10 dólares. Está muy económico. Y de verdad que todos sus servicios en otra parte del mundo te costaría más del triple. Incluso en el mismo Perú, en Vichayito, en Máncora, no te baja esto de 100 dólares. Y aquí lo tengo a 50 y por pareja 70. Un regalo. No quería dejar de darles ese tip. Es espectacular si vienen en pareja o en familia, pero si vienen en una onda más mochilera, como a veces también vengo yo, en el pueblo, que no está a más de 7 cuadras de aquí, encuentran habitaciones desde los 10 dólares incluso. Así que no se pierdan este paraíso en el Ecuador, que hay para todos los bolsillos. Les cuento que quería ir a Salango, es una playa justo al lado de esa montaña para ver el mejor atardecer porque al frente hay una isla pequeña, pero lamentablemente se dañó mi celular y tengo que ir a repararlo. Pero miren, el atardecer. Ojalá pueda regresar pronto para poder filmarlo con calma, pero ahora debo ir antes de que cierren. Aún con el celular dañado, no perdí la conectividad de HolaFly. Recuerden que pueden usar mi código de descuento. Vine aquí a L Computer, está en el centro comercial de todo Puerto López y adentro conocí a Fabricio, de verdad que es un capo. Para los que viven en Lima, los que conocen las Malvinas, ven que hay como 100 técnicos, nunca me había topado con alguien tan capo y tan especialista en lo que habla. Fabricio, gracias hermano, me salvó la vida, gracias a él seguiré grabando con el celular. Ahora estoy paseando por el centro de Puerto López y de verdad que es muy movido, ¿eh? Hay de todo, es un pueblo bastante grande, tiene centros comerciales, supermercados. Vamos a ver qué encontramos para cenar. Miren lo barato que es esto, ¿ah? Un pollo entero, disculpen por la música, pero miren, un pollo completo y te dan gratis un pollo, 18 dólares, 2 pollos. Si compras un cuarto de pollo, te dan gratis un cuarto. Si quieren ahorrar un poco, pueden comer desde $2.50, miren, un cuarto de pollo por $2.50, imagínense. Y le viene con patacones o papas fritas. Un súper precio. Y en mi caso estoy pidiéndome por medio pollo por $4.50. Me viene consomé, ensalada y patacón. Un regalo. Y miren todo lo que tengo por $4.50. Consomé, medio pollo, señores. Voy a recuperar todas las energías invertidas en el tour de la isla. Y vamos a probar el consomé. Y el patacón. Y ahora probemos el pollito. Recomendadísimo, señores. Esquina de Alves. Pero ¿saben qué me ha sorprendido? Que llego y en los anaqueles veo Inca Kola. Me parece que les gusta, miren. Y hay algo que no hay en Perú. Esta presentación no existe en Perú. Miren, en vidrio. Y cuesta $2.50. Increíble, ¿no? Y déjenme decirles que el sabor es distinto, pero el pollo está muy, muy rico. Buenazo, el lugar súper recomendado cuando vengan acá a Puerto López. Esto está a solo 5 horas de Punta Sal. ¿Y me creerían que llegué desde Lima hasta aquí por solo $70? Incluyendo vuelos y buses. Ahora les cuento cómo llegué al paraíso de Ecuador. Si vienes de cualquier parte del mundo, toma un vuelo a Guayaquil y desde el terminal de buses podrás llegar a Puerto López por solo $6 en 4 horas. O como llegué yo desde Lima. Todo arranca aquí en Piura. Y
recién salen del aeropuerto, les ofrecen colectivos para todas las playas, sea Máncora o Órganos, desde los 40 a 60 soles. En mi caso, como saben, voy para Ecuador. Tienen dos formas de llegar, con colectivos o buses a la frontera, cruzar por cuenta propia y tomar otro bus al destino que vayan a Ecuador, o como lo estoy haciendo yo, que voy con Siva. Y por 110 soles me va a llevar directo de Piura a Guayaquil. Muy barato, ¿eh? A solo 10 minutos del aeropuerto están todas las terminales de buses en la avenida Loreto. Y aquí pueden partir para Tumbes u otro destino. Ahora sí, bote ahí para Guayaquil. La terminal de buses es gigante, un gran centro comercial, encuentran de todo, desde comida hasta accesorios para cámaras, GoPro, celulares. Y las terminales cooperativas de buses se encuentran por bloques. Depende de la zona donde van, hay bloques de cooperativas donde venden pasajes, hay zonas. Ubiquen en la zona y luego ubiquen en la terminal. Ya vamos saliendo de Guayaquil rumbo para Puerto López. Desde Guayaquil llegué a la terminal de Jitiapa y tan solo por $2.25 voy a tomar un bus para Puerto López. Es la ruta más rápida. Lo bueno es que los buses salen cada 10 o 20 minutos. Son rutas cortas y pasa eso. Muchas gracias, señor. Estoy aquí en el terminal de Puerto López y hay muchos buses que llegan hasta aquí. Reina del Camino viene desde Quito, Carcelén y Guayaquil incluso. Turismo Manabí viene por toda la costa del Manabí. Hay otra cooperativa, Carlos Aray, también viene desde Quito. No se pierdan el siguiente video y si les gustó, denle like y suscríbanse, que este es tan solo el primer día de toda una aventura de 20 días por todo Ecuador. Se vienen videos increíbles, no se lo pierdan. Y en cada uno les daré detalles de cómo llegar, cuánto cuesta y qué hacer. Además de siempre contarles un poco de historia y hacernos algunas preguntas juntos. Estaré 20 días en Ecuador. Sígueme en esta aventura. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.